En el libro de los Salmos, capítulo 143, libro de los Salmos, capítulo 143. Vamos a leer el texto y después vamos a hacer una oración. Salmos, capítulo 143, versículo 10. Lo leemos juntos, hermanos. ¿Lo tienen? Salmos capítulo 143, versículo 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias en esta mañana por tanto amor que tú nos has dado a nosotros al permitirnos recibir el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra alma. Gracias, Padre, por permitir que Jesucristo muriera por nosotros, llevando todos nuestros pecados en su cuerpo a la cruz y así poder dejarnos a nosotros justos, renacidos, limpios de todo pecado y preparados para entrar al reino de los cielos. Además de esto, nos has regalado, Señor, el poder entender el misterio de tu iglesia en la tierra y nos has permitido ser parte de tu cuerpo aquí en la tierra, donde podemos servir y podemos nosotros desarrollarnos con los dones y talentos que tú nos has dado. Amado Dios, gracias por la buena voluntad que tú has puesto en nosotros para seguirte, para congregarnos, para poder hacer todas las disciplinas espirituales. Queremos orar también por los hermanos que han crecido muy bien en la fe. Amado Dios, gracias porque les has guardado del orgullo, les has guardado de la avaricia, les has guardado en su vida moral. Así han podido crecer tanto, Señor, para ser ejemplo y poder guiar a los más débiles. Por quienes también oramos, aquellos hermanos que se han debilitado en la fe, al punto que han dejado de congregarse. Por favor, protégelos donde estén, guárdalos de la muerte, guárdalos de la disciplina y permite que pronto puedan volver con buena voluntad, Señor, a la congregación para seguir creciendo en la fe. Protégelos, por favor, Señor, guárdalos del maligno y permite, Señor, que esta oración pueda ser escuchada y ellos pronto puedan regresar a la comunión de los santos. Hoy queremos aprender de tu palabra, queremos aprender más de tu voluntad. Abre nuestro entendimiento, Señor, y revélanos plenamente lo que tú deseas que nosotros podamos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar la parte 2. Podría ser para los que ya han escuchado la parte 1 de este tema: tu voluntad, Dios, no la mía. Sí, tu voluntad, Dios, no la mía. Todos los días nosotros como justos, todos los días nos encontramos en diferentes circunstancias donde tenemos que tomar decisiones. Continuamente como pastores recibimos a muchos hermanos que están con dudas en su corazón. Una duda de ellas es: pastor, ¿será tiempo de casarme? Pastor, ¿será esta la persona indicada para casarme? Pastor, quiero cambiar el trabajo, ¿renuncio o no renuncio? O pastor, tengo una dificultad muy grande en mi trabajo y yo quiero irme. ¿Me voy o no me voy? Y muchas personas vienen con buen corazón a consultar, creyendo siempre que el pastor le va a decir lo que tiene que hacer, pero no siempre va a ser así. Muchas respuestas hay que consultar, por supuesto. Y muchas veces como pastores podemos nosotros brindar un consejo para su vida a la luz de las escrituras. Pero muchas respuestas las debe encontrar usted también en su comunión con Dios. Toda consulta que usted vaya a hacer a cualquiera de los pastores, primero debió haber pasado por los oídos de Dios. Es decir, usted primero debió orar. Primero debió presentarle al Señor su situación, su dificultad, y después con la lectura de la palabra usted espera que Dios pueda responder. Si no hay respuesta, entonces usted pide consejo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vemos a el salmista
en medio de este canto pidiéndole a Dios que le enseñe su voluntad. Entonces hay dos palabras aquí que yo quiero que podamos examinar de una manera profunda. La primera de ellas es enséñame y la segunda de ellas es voluntad. La palabra enséñame, ¿a qué suena eso, hermanos? ¿Qué puede ser enséñame? ¿Con qué asociaría usted? ¿Qué sinónimos le da usted a enséñame? Enséñame. Vuélvase al que está a su lado y dígale, enséñeme. Así dígale. ¿Y qué le respondería al que está al lado? ¿Qué quiere que le enseñe? ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere que le enseñe? La palabra enséñame que el salmista utiliza aquí es una palabra hebrea, lamad. Y esa palabra hebrea, cuando se traduce al español, del hebreo al español, se traduce como aguijonear. ¿Saben qué es aguijonear? Unzar, chuzar con algo. Aguijonéame es lo que decía el salmista. Esa palabrita habla como de una vara, chuzar con una vara, pero también habla de acostumbrar, de adiestrar y de domar. Otra vez, aguijonéame es la raíz primaria es aguijonéame. Por ejemplo, cuando una persona monta un caballo, los vaqueros acostumbran usar botas y atrás de las botas hay una estrellita con puntas. Entonces, cuando el caballo no quiere galopar lo suficiente, el vaquero con ese talón y esas estrellitas que tiene puntas, chuza. ¿Y qué produce? Produce en el caballo una estimulación y camina. En algunos casos produce dolor. Cuando yo estaba en Colombia hace muchos años, trabajaba con un tío en la finca y yo tenía que ir con burros y caballos y otros animales cargados de café. Entonces mi tío me daba un rejo para que yo le pegara y me decía, si no camina, lechuza. Entonces yo le chuzaba suave y si no caminaba, le chuzaba duro, dolía un poco, pero el caballo o el animal respondía a ese chuzo, respondía a él. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en este pasaje, David? Señor, aunque me duela, por favor dirígeme a tu voluntad, porque muchas veces hacer la voluntad de Dios trae dolor. Muchas veces, repito, hacer la voluntad de Dios trae dolor. Por ejemplo, cuando una persona justa, renacida, se comienza a dar una oportunidad con un pecador y involucra sus emociones, involucra sus deseos. Entonces comienza a involucrarse a tal punto en donde esa persona llega a creer que está enamorada. Y un día reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo? Esto no me conviene. Entonces decide romper. ¿Duele o no duele? Es una pregunta. ¿Duele o no duele? Sí, si la persona está muy involucrada sentimentalmente, emocionalmente, tener que dejar a esa persona trae un dolor en su corazón. Por eso David dice, enséñame, aguijonéame, sí, chúzame si tienes que hacerlo para que yo pueda hacer tu voluntad. Y también habla de adiestrar. Hay justos renacidos que ya están muy adiestrados a la voluntad de Dios. Hay justos renacidos que todavía de vez en cuando relinchan por cosas simples. Por ejemplo, un día se escucha una prédica donde habla de diezmar y comienza a relinchar. ¿Sabe qué es relinchar? Sí. Relinchar es lo que hace un caballo cuando le quieren montar a una persona y él no está acostumbrado a cargar a alguien. Brinca, relincha. ¿Para qué? Para botar a la persona que se le está subiendo. Entonces, algunos justos renacidos, no de San José, son relinchones. Aquí en San José no, eso es en otra de las iglesias, aquí no. Relinchan cuando el pastor establece algo. Algunas mujeres relinchan cuando el esposo establece algo. Algunos varones relinchan cuando su esposa quiere tomar muy en serio el camino del Señor. Y también hay hijos relinchones. No sé si esa palabra se dirá así, pero usted me entiende, ¿verdad que sí? No hay que relinchar. Un caballo bien adiestrado ya no relincha. Sí, cuando yo estaba jovencito también tuve la oportunidad de participar en una situación de entrenar un caballo. Y lo primero que hacían es que lo amarraban con un lacito y lo ponían en un corral
y en el centro había una estaca y el lazo, la punta pegada al centro, y empezaban a arriarlo para que el caballo solamente diera vueltas. Eso era mi trabajo, arriarlo para que él diera vueltas, pero costaba, porque él quería soltarse, quería brincar, quería saltar, quería irse para el otro lado, quería violentar todo lo que yo le decía. Y yo con un rejo le trataba de hacer que me obedeciera. Toda una semana en eso. Pero ¿qué pasó después de una semana? Cuando el caballo me veía, era un potro. Solito empezaba a dar vueltas para, ¿por qué? Ya quedó adiestrado en esa parte. Ahora viene la parte de ponerle una silla. Otro problema, porque relinchaba, brincaba, pero después de una semana ya soportaba la silla. Ahora viene el montarse. Y era un potro más o menos, y me dice el dueño del potro, súbase, me dice, súbase. ¿Cómo me voy a subir? Apenas hice el intento de una vez, me botó de una vez. Pero un intento, dos intentos, tres intentos, después ya yo montaba, podía montar ese potro. Muchos justos renacidos, cuando recibimos el evangelio, entendemos la salvación. Mis pecados fueron perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Soy justo, soy santo, soy redimido. Y viene al servicio, al culto tan feliz. Se sienta, el pastor ese día está hablando una palabra sobre la bendición del Señor para su pueblo. Y usted está tan feliz. Pero luego el pastor dice, un buen justo, un buen renacido que ama al Señor, también aprende a honrar a su Señor con sus bienes. Y ahí mismo, hasta ahí llegó la paz. Aquí es como en todos los lugares, hay que dar el diezmo. No es como en todos los lugares, es como la Biblia dice. Entonces ya se refrena. O esa persona, cualquier área que le toque, que cause dolor, se detiene para relinchar. Pero un justo renacido entiende que ya tiene la fuerza para obedecer. Todos los justos tenemos la fuerza para obedecer. Que no querramos obedecer es otra cosa. Pero ni un justo, por más mundano que usted haya sido, por más cosas que usted haya aprendido, en el momento que usted nace de nuevo, la Biblia dice que el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en usted. No vivificará también con nosotros este cuerpo caído. Ya este cuerpo no pertenece al maligno. Este cuerpo puede, yo puedo vencer, y este cuerpo tiene que estar en servidumbre como sacrificio vivo y santo para el Señor, dice Romanos capítulo 12 del 1 al 3. Este cuerpo ahora pertenece al Señor. La Biblia dice en la primera carta de Corintios capítulo 6 versículo 18, huid pues de la fornicación. ¿A quién le está diciendo eso Pablo? ¿A los pecadores o a los justos? A los justos. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahí incluye la pornografía. Huya de ese vicio. Huya todo lo que tenga que ver con pecado sexual. Y en el versículo 19, el apóstol Pablo de la misma carta de Corintios capítulo 6 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios? ¿Qué es el cuerpo? Dígalo, ¿qué es el cuerpo? Es el templo del Espíritu. Ay, mire, no me puedo ni equivocar ya con los textos. Yo todo contento. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios? Nuestro cuerpo se convierte en ese templo. Ahora, el verso 20 dice que nuestro cuerpo fue comprado. También pertenece al Señor. Como justos renacidos, mi espíritu, mi mente, mi corazón y mi cuerpo debe buscar la voluntad de Dios. Entonces, en Salmos capítulo 143, el salmista dice, enséñame. ¿Qué significa enséñame? Aguijonéame, aguijonéame. Por ejemplo, yo vengo al culto, la voluntad de Dios es que usted escuche la palabra o que se duerma. Esa está muy fácil. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pastor, que me dé una dormidita. No, que escuche la palabra. Si usted es de los que se duerme, usted le dice al hermano que está a la par, aguijonéeme. Si me duermo, aguijonéeme duro para que no me duerma. ¿Para qué quiere que me aguijonee?
¿Para qué? Para no dormirme, porque la voluntad de Dios es que yo no me duerma. Los aguijonazos de Dios regularmente son con su palabra. Así son los eso. Regularmente es con la palabra. ¿Para qué? Para que yo haga su voluntad. La palabra voluntad, tanto en el hebreo como en el griego, que son dos vocablos diferentes, pero significan lo mismo. Si la palabra hebrea es ratzón, sí, como ratón, pero con ese, ratzón, eso es. Y la palabra griega es dexelema. Y póngame mucha atención. Esa palabra voluntad habla de agradar, habla de determinación, elección, propósito, inclinación y querer. Son sinónimos de la misma palabra. Es decir, el salmista, así se podría leer también. Verso 10 del capítulo 143 del libro de los Salmos. Se podría leer así: aguijonéame a hacer tu determinación, a hacer tu agrado, a hacer tu propósito, tu elección, tu inclinación, tu querer. Así se podría leer. Señor, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieras. Señor, no es lo que yo determine, es lo que tú determines. Señor, no es lo que me agrade a mí, es lo que te agrade a ti. Para yo poder hacer lo que a ti te agrada, aguijonéame. Si tienes que punzarme, púnzame. Yo acabé de decir, ¿cuál es el primer elemento que Dios utiliza para aguijonearnos? Su palabra. Pero también hay otra clase de aguijonazos. Por ejemplo, pongo una señal aquí y acompáñeme a ese libro pequeñito de Jonás. Jonás. En el libro de Jonás, usted se va al libro de Job, de Joel, y ahí adelanta un poquito hasta encontrar a Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4. Mientras usted le busca, yo le voy a contar. Jonás un día estaba tranquilo y Dios se le aparece en el camino y le dice: Jonás, hijo de Amitai, quiero que vayas a Nínive y profetices. Una palabra dura quiero que digas. Dios siempre va a revelar su voluntad con claridad. ¿Están conmigo, hermanos? Muchas veces, muchos justos están en panoramas oscuros, no saben qué hacer, pero la voluntad de Dios regularmente no es así para sus hijos. Dios siempre quiere que nosotros conozcamos su voluntad con claridad en todo, en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en el servicio. Dios quiere que sus hijos siempre tengan claridad que deben hacer en todo. Cuando hay oscuridad, son algunos factores. Uno de ellos es la desobediencia. Estoy en desobediencia, se me nubla la voluntad de Dios, no puedo verla con claridad. Pero no siempre es desobediencia. De vez en cuando Dios trae un poquito de oscuridad para atraernos más a Él, porque de vez en cuando estamos confiando más en nosotros mismos. Entonces, en un momento así de oscuridad, en un momento donde se nubla nuestra vista en cuanto a la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Le buscamos a Él. Nos acercamos para orar, nos acercamos por medio de la palabra, por medio del pastor, y eso le agrada al Señor. Pero siempre, por favor, como justo, tenga claro en su mente, Dios desea que usted sepa bien y conozca bien su voluntad. Él no quiere que usted esté a tientas ahí como ciego, no. Él quiere que usted sepa bien lo que debe hacer. Dios le revela a Jonás claramente, verso 2, veamos un momento, con claridad le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Está claro o no está claro? Por supuesto, Dios le muestra con claridad a Jonás lo que tiene que hacer. Ve a Nínive y proclama un mensaje. Pero ya ustedes saben que Jonás no quiso obedecer. Verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis
y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué Jonás se escapó de Dios? Cuando un justo se escapa de Dios, cuando no acepta su voluntad. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. Eso pasa cuando un justo no predica. Un justo está siempre llorando, que mi familia, que mis amigos oren para que se convierta. Pregunto, ¿ya les estás predicando? No, pastor, no he hecho nada. Tienes que predicar. Jonás no quería la salvación para Nínive. Usted puede leer toda la historia y va a conocer el corazón de Jonás. Jonás sabía, si yo predico esto, se arrepienten. Y si se arrepienten, Dios los perdona. Jonás no quería eso. ¿Por qué tan duro? ¿Era duro, sí o no, hermanos? Es la misma dureza de cualquier justo en el siglo XX que no predica el evangelio. No predica el evangelio porque no quiere que la gente se arrepienta. Porque para que se arrepientan tenemos que predicar el evangelio. Jonás no quería. Entonces, Dios le va a dar un aguijonazo. ¿Cómo lo aguijoneó? Ya le había hablado con su palabra, le mostró su voluntad, pero ahora en el verso 4, lea conmigo, por favor, versículo 4. Leamos juntos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cómo aguijoneó Dios a Jonás? Con una tormenta. Hay tormenta en tu vida. Esa tormenta también alegóricamente podría representar bien cualquier dificultad en nuestra vida. Por medio de esa dificultad, ¿qué estaba buscando Dios? Que Jonás se encarrilara bien a su voluntad. Pero no es que Dios, apenas nosotros por alguna razón tomamos una decisión incorrecta, ya de una vez viene tormenta. Dios primero nos habla. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 que Él reprende y castiga a quien ama, pero primero dice, yo reprendo y castigo a quien ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué hace Él? Primero, antes del castigo, ¿qué hace? Reprende. La palabra reprender, ese vocablo habla de un llamado de atención verbal, como cuando usted le hace a su hijo, hey, ya, no le está pegando ni lo está castigando, pero le está haciendo un llamado, hey, suelte eso. Y el niño se queda observando con eso en la mano, a metérselo a la boca. No se lo meta a la boca, ya va dos reprensiones. Y el niño, se lo mete a la boca. Un buen padre reprende, le quita y le da una palmadita y lo reprende. Ya, lo castigó. ¿Por qué lo castigó? Porque siguió su camino. Si se frena antes, no hay castigo. Dice la Biblia que Dios levantó esta tormenta para hacer que su discípulo Jonás se encarrilara en su voluntad, pero no bastó. Después fue tirado al mar y tampoco bastó. Jonás estaba duro, estando 3 días con sus noches en el vientre de ese pez. Hasta el tercer día, él clamó al Señor, porque estaba duro de corazón. De vez en cuando, muy poco, pero de vez en cuando, justos se quieren oponer así. Entonces vienen dificultades, y Dios tratando con ese corazón, y de vez en cuando no queremos volvernos. No es muy común, pero de vez en cuando puede pasar. Por esa razón, Salmos capítulo 143, por esa razón, el salmista dice, enséñame, aguijonéame. Dice, aguijonéame a hacer tu voluntad, tu dexelema, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si adelantamos un poquito al Salmo 145, versículo 18. Salmos capítulo 145, versículo 18. Mire qué bonita palabra. ¿Lo tiene? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Qué significa esto? Esa palabrita cercano
que aparece ahí habla de acosar a una persona que uno encuentra. Es decir, encontré una persona y la acoso. ¿Quién estaría acosando a quién aquí? Si la palabra invocan habla de acosar a una persona que uno encuentra, ¿quién estaría acosando a quién? Lea conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. ¿Quién está acosando a quién? Nosotros al Señor. ¿Cómo le acosamos? Buscándole mucho, acercándonos a Él a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de la oración, a través de las disciplinas espirituales. Él está cercano a todos los que le acosan. ¿Qué es acosar? Estar cerca de una persona. La encontré, estoy cerca, cerca. También habla de llamar fuera. Habla de intimar, de invitar, de pedirle que esté conmigo. Así nosotros como justos tenemos que andar con el Señor. En todo tiempo, en todo momento, en todo instante, tenemos que estar invocándole a Él. Porque muchos cristianos tienen vida de oración solo un ratito en el día, si es que la tienen. Pero eso no significa. Acosar al Señor es tenerlo en todo tiempo en la mente y en el corazón. Hay un canto que Isaías escribió, está en el capítulo 26 del libro de Isaías. Él escribe un canto que van a cantar en el futuro, pero que también ellos cantaban y nosotros podríamos cantar. Y dentro de ese canto aparecen dos versículos. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? ¿A quién? Sí, está, ¿no? Sí, Isaías 26:3. Era para que lo dijeran cuando yo decía quién. ¿A quién? Lea conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿A quién va a guardar Dios en completa paz? A aquel cuyo pensamiento en él persevera. Usted recuerda un ejemplo muy pobre, pero puede ayudar. Recuerda cuando usted estaba conquistando a la que ahora es su esposa y usted se le ponían los ojitos así brillositos cuando pensaba en ella. ¿Y cómo era la mente? ¿Cómo es la mente? Usted va en el carro y pensando en su amada, ¿qué estará haciendo mi princesa? Y su princesa dormida así con toda. Y está en su trabajo y de pronto se acuerda y siente cosas en el estómago, ¿sí o no? Sí, algunos experimentamos eso. Aquí cositas, uy, qué lindo. Eso multiplicado por 1000 debería de ser nuestra vida para con Dios. ¿Usted no le pasa de vez en cuando que cae en razón? Ay, soy justo, no tengo pecado. Señor, gracias. Si me muriera hoy, me voy contigo. Qué felicidad, Señor. Así de la nada viene esa gratitud en el corazón porque Él nos salvó a nosotros. De vez en cuando vemos el mundo y el mundo se está acabando y vienen noticias que se va a acabar esto, que se va a terminar y usted piensa, bueno, si se termina, soy justo renacido, puedo irme con el Señor. Bendito sea su nombre, porque estamos preparados para partir con Él. Entonces, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A ver, yo pregunto, ¿cuántos aquí son sin pecado? ¿Cuántos de ustedes aquí no tienen pecado? Levante la mano. ¿Por qué no tienen pecado? Porque Cristo llevó su pecado. ¿Usted cree eso? ¿Cree que él se llevó todos sus pecados pasados, presentes y futuros? Sí, lo cree. Entonces también crea que Él está cercano a los que le invocan. Si usted creyera eso, usted le invoca más a Él. Despierta, Señor Dios Todopoderoso, gracias por mi salvación, gracias por mi vida. Va en su carro, Señor, gracias, en todo tiempo, porque Él está cercano a los que le invocan. No le invoco, Él es omnipresente, Él está en todo lado, pero no le invoco, no se manifiesta. El invocar al Señor, el orar, el pasar tiempo con Él, hace que Él se manifieste a favor nuestro. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así nosotros debemos buscarle a Él en todo tiempo. Hubo un rey que se llamó Sedequías. Vamos a buscar Jeremías
capítulo 37. Resulta que este rey quería conocer la voluntad de Dios. ¿Eso es bueno o es malo? Querer conocer la voluntad de Dios. ¿Es bueno o es malo? ¿Recuerdan una palabra que yo les enseñé un día? ¿No la recuerdan? Hay una respuesta que yo utilizo mucho para muchas preguntas. ¿Buscar la voluntad de Dios es bueno o es malo? Depende. ¿Depende de qué? ¿Para qué quiero conocer su voluntad? Si yo quiero conocer la voluntad de Dios para obedecerla, eso es bueno. Pero hay gente como Sedequías que quería conocer la voluntad de Dios, pero no para obedecerla, sino para ver si la voluntad de Dios estaba conforme a lo que él quería hacer. Pero cuando se dio cuenta que la voluntad de Dios no estaba de acuerdo a lo que él quería hacer, le dio la espalda a Dios. Mire, hermanos, lamentablemente muchos justos cuando consultan porque quieren conocer la voluntad de Dios, pero esperando que esa voluntad sea lo que quiere hacer. Y cuando el pastor le abre el texto y le muestra otra cosa, ¡pum!, choca. Es que no me parece, ya es mucha religiosidad, ya es mucho fanatismo, ya entonces uno no puede hacer nada y ya comienza una lucha, comienza una batalla en el corazón. Este rey llamado Sedequías manda traer a Jeremías. Mire, desde el capítulo 26, 27, 28, 29, 30, 31 hasta este capítulo, Jeremías le está diciendo a todas las naciones, incluyendo a Israel, a Judá: Nabucodonosor, ¿sabe cómo le llamó Dios? Mi siervo. No porque fuera un adoptado, sino porque lo iba a utilizar con un propósito. Nabucodonosor, mi siervo, se va a enseñorear de todas las naciones, todas las naciones. Él va a ser el rey de toda, y toda nación que se oponga a él será destruida, incluyéndolo a ustedes, judíos. Ustedes que son mi pueblo van a estar humillados, no, van a estar bajo los parámetros de Nabucodonosor. Entonces Sedequías, el rey de Israel, de Judá, dice: pero ¿qué es esto? Entonces manda llamar a Jeremías. Jeremías, quiero que me digas, capítulo 37, versículo 16. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿por qué le preguntó secretamente? Porque él no estaba resuelto a hacer lo que se le dijera. Y si lo hacía públicamente, como solía profetizar Jeremías, siempre llegaba y profetizaba públicamente, el pueblo iba a saber la voluntad de Dios y el rey no estaba de acuerdo con esa voluntad. Por eso lo llamó secretamente, solito. Venga, venga, Jeremías, dime una cosa. Verso 16, 17. Y el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. ¿Buena noticia o mala noticia? Por eso, eso va a depender si conozco el contexto. Porque a primera instancia, el hecho de tener que humillarme a un rey pagano, eso es mala noticia, a primera instancia. Pero la profecía era así: todo el que se humille a mi siervo Nabucodonosor vivirá y estará bien. 70 años, les dijo, 70 años van a estar allá. Van a ser llevados por Nabucodonosor a Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. Yo voy a permitir que así pase. Ahorita vamos a verlo en Jeremías 29. Pero ustedes van a plantar viñas, van a casar a sus hijas, todo va a estar bien. Yo voy a estar con ustedes, tranquilos. Pero este rey, cuando oye esto, por su arrogancia y por su dureza,
al no querer someterse, como suele pasar muchas veces con una mujer insujeta que dice, no, mi marido, y quiere luchar contra él. O de vez en cuando un hombre déspota que dice, aquí el que manda soy yo. No, pero suave, mi amor, por encima de ti está Dios. No, 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 aquí el que manda soy yo. Y comienzan esas guerras por no conocer con claridad la nobleza de la voluntad de Dios. Paréntesis, ¿quién manda en la casa? ¿El marido o la mujer? ¿Hay respuesta o no? Depende, dicen. No, ¿cuál depende? En la casa no manda ninguno de los dos. Nada que ver. En la casa dirige el hombre. Es muy diferente dirigir a mandar. De vez en cuando le digo a los hermanos de Tibás, ¿quién es el que manda en esta iglesia? El pastor. No, muy mal respuesta esa. El pastor no manda, el pastor dirige. Es diferente. La cabeza no está para mandar. La cabeza está para dirigir. Muéstreme una mujer que quiere dirigir en su casa y yo le muestro un hogar lleno de guerra, peleas, pleitos, problemas. Así siempre va a pasar. Pero muéstreme una mujer que confía en su esposo como director del hogar y usted va a ver un hogar que camina en paz y tranquilo. Hay paz. ¿Saben qué significa paz? La palabra paz es un vocablo griego que es eirenopollo. Sí, así suena como un pollo, como Irene en un pollo, pero así es la palabra. O Irene también, se deriva de ahí. Significa unir, unir. Eso significa la palabra paz. La paz con Dios significa la unión con Dios, unir. Muéstreme un hogar donde la mujer quiere dirigir y usted va a ver un hogar que está en guerra. Siempre va a estar en guerra, porque la esposa quiere dirigir y no comprende que el director del hogar es su esposo. Esa es la voluntad de Dios para los hogares. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. El hombre es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del hombre y Dios la cabeza de todo. Ese es el orden que Dios tiene. Esa es la voluntad de Dios. Este hombre, Sedequías, con un corazón terrible, terrible, oye la palabra y la entiende. Verso 17. El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabras de Jehová? Y Jeremías dijo, ay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Pero el rey no estaba resuelto a obedecer. Pasa un tiempo, capítulo 38, verso 14, por segunda vez quiere preguntar el rey. ¿Para qué quiere preguntar? ¿Qué es lo que Sedequías quiere escuchar? Como un hombre que llega a su pastor a preguntarle lo mismo o una mujer que llega a preguntarle lo mismo, esperando una respuesta diferente. Pastor, es que mi esposo, ok, ya oró, ore a Dios y espere que su esposo lo va a dirigir el Señor. Segunda vez, pastor, es que mi esposo, pastor, es que mi esposo, porque quiere que el esposo, que el pastor le diga, no, no, deje ese viejo cansón. No, el pastor no va a decir eso, no va a decir eso, porque no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que perseverando en la fe, usted confíe que tu esposo está tomando las mejores decisiones y que si se equivoca, Dios se le va a aparecer, aunque sea en tormenta. Y si su esposo se pone de rebelde, aunque sea en pez, pero que lo lleva a la voluntad de él, lo lleva, en pez se lo lleva. Y ahí 3 días en el pez, usted como esposa va a sufrir porque está pasando por prueba, pero usted dice, Dios está tratando con él, no yo. No yo metiendo y punzando, no yo. Dios está tratando con él. Señor, vomítalo en la casa, ¿verdad? Tráelo otra vez como sea, pero vomítalo, Señor. Y cuando lo vomite, ahí llega todo sucio, lleno de algas, todo flaco, ojeroso, cansado y sin ninguna ilusión, pero ya viene porque Dios trató con él. O también con ella, porque las hermanas están riendo mucho. También usted puede estar en el vientre del pez, hermanita, y te vomita el pez, te traga y después te tiene que vomitar también. Porque Dios trata así con nosotros, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué es mejor, nosotros o Dios? Dios, porque Dios conoce, perfectamente conoce todo.
Este hombre llama por segunda vez, capítulo 38, verso 14. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Verso 15. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. El pastor conocía el corazón de esta oveja. El pastor sabía, este es rebelde. ¿Usted para qué quiere oír la voluntad de Dios? ¿Para qué quieres oírla si no quieres obedecerla? Verso 16. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Dime, por favor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Verso 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. ¿Está clara la voluntad de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando un joven o una joven se quiere casar, ¿es clara la voluntad de Dios cómo quiere que se case ese joven y esa joven? ¿Sí o no? Dios habló con claridad cómo quiere que sea, ¿sí o no? Sí. Ahora un domingo de esto se me acercaron dos jóvenes y ellos ya tienen edad para casarse, dos jóvenes de muy buen testimonio en la iglesia. Y me dice él: pastor, primero él, yo quiero desposarme con tal joven. Y yo quiero, pastor, que usted me explique. Ya ellos han aprendido porque ya les hemos enseñado bastante, pero ahora quiero saber cuál es el paso a seguir según la voluntad de Dios, según la voluntad de la iglesia. Entonces yo le expliqué cuál es el paso a seguir para con ellos. Entonces él dice: sí, nosotros queremos desposarnos. Fui y llamó a la muchacha, estaban muy nerviosos los dos. Y nos sentamos y ellos dicen: queremos hacer las cosas en el orden de Dios, de su palabra y de la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Y yo les dije: no, esto es lo que no deben hacer. Y les expliqué a ellos cómo deben llevar su proceso. Ahora tenemos, por la gracia de Dios, dos parejas desposadas, por primera vez haciendo las cosas en el orden de Dios, como la Biblia habla del desposar, no del noviazgo, que no existe en la Biblia. No existe en la Biblia en ningún lado el noviazgo, existe desposar. Dos justos renacidos, dos jóvenes de buen testimonio, los dos trabajan, los dos tienen su salario, ya están por terminar su universidad, los dos están bien preparados con buena recomendación de la iglesia, de los pastores. Cualquier hermano que usted pregunte por esos jóvenes le va a dar referencias puras y santas de su buen comportamiento en la congregación. Estamos emocionados por esa pareja de jóvenes que Dios está bendiciendo y ayudando en todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estén en el mismo yugo, que sean masa sin levadura, y no uno como que camina, el otro más o menos, no, de buen testimonio los dos, preparados para dar ese paso tan hermoso. Estamos muy felices por esta pareja. Ustedes los conocen, no les voy a decir quién, no estén preguntando, pero van a orar por ellos. ¿Verdad que sí, hermanos? Van a orar por esas parejas desposadas, no solo de Tibás, sino de la iglesia total en Costa Rica. Ellos oyeron, entonces tomando el consejo, así están haciendo. ¿Para qué llegaron a preguntarme? Porque quieren, iban con nobleza de corazón, queremos hacer la voluntad de Dios. Otro joven podría ir: voy a preguntar, si se acomoda lo que yo quiero, sigo adelante, y si no, no cuenten conmigo. Bueno, venga, en primer lugar, ustedes cuídense de estar solos. En segundo lugar, los besos y picos, eso es para el matrimonio, no estén en esas cosas. Cuídense en eso. Ahí ya no me gustó, pastor. Entonces, cuando oyen algo que no les parece,
porque también llegó otra pareja. Tenemos dos parejas desposadas. Ellos reciben el evangelio y él acaba de recibir el evangelio, pero llegan muy juntos y ellos quieren saber cómo hacer las cosas en orden. Y yo les explico y les digo a ellos, ustedes tienen que tomar una decisión y deben, el orden de Dios es este. Entonces yo les dije, la otra semana nos reunimos, yo quiero escuchar qué ustedes quieren hacer. Pasó la semana, siguiente semana me llaman, nos sentamos y el muchacho acaba de recibir el evangelio, que yo no puedo obligarles a separarse en su noviazgo que traen de afuera, pero sí les puedo enseñar lo que la Biblia dice, cómo es dentro de la iglesia. Y él dice, pastor, queremos hacerlo con la bendición de Dios, de los pastores y de la iglesia. Así lo vamos a hacer. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, ¿no vivificará también este cuerpo caído? Pura excusa. Es que vengo con tanto mundo, tanta cosa que no puedo, no soy capaz. Pastor, toda la vida he visto pornografía y he pasado tantas cosas. No puedo. No quieres. Si el espíritu que vivificó, que levantó a Jesús de los muertos, no va a vivificar también nuestro cuerpo caído. ¿Y los amenes? Aquí es donde ustedes dicen amén. Este cuerpo no nos gobierna. Primera de Juan capítulo 5 verso 18 y 19, la Biblia dice que el maligno no nos toca. No nos toca. El espíritu mora en nosotros. No hay pornografía. No hay ningún pecado, nada que nos domine. Te domina porque quieres. Pastor, pero la Biblia dice que la carne es débil. ¿La Biblia dice eso? ¿Sí o no? Ya ni sé, pastor, qué decir. Dice. A ver, la Biblia dice que la carne es débil, ¿sí o no? Sí. Mateo capítulo 26, versículo 41. Ya me da hasta miedo decir los textos porque ahí está Drúbal buscándolo ya. La Biblia dice, ¿por qué la carne puede ser débil? Velad y orad para que no entréis en tentación. No velas y no oras que vas a andar venciendo nada. Ni el sueño en la iglesia eres capaz de vencer. Te duermes, ni eso puedes vencer. Un justo que vela y ora, un justo que se congrega, un justo que lee la palabra, un justo que memoriza la Biblia, un justo que está predicando, que está en comunión, es un justo que vence lo que se le presenta en el camino. No hay pecado que no pueda vencer. Ustedes saben, mis hermanos, que cuando yo estaba en Colombia, fui adicto a la cocaína, a la marihuana, a los prostíbulos, a las mujeres, a cualquier pecado que ustedes imaginen. Yo era adicto a eso. Pero si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en mí, ¿cómo no va a vivificar también este cuerpo caído? Dice Romanos capítulo 8, versículo 5, que los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, pero los que son de la carne en las cosas de la carne. Nosotros somos de la carne o del espíritu. Entonces, ¿por qué nos va a gobernar la carne? No nos puede gobernar. La voluntad de Dios es que usted venza. Y si esa es su voluntad, tenemos a su espíritu para poder vencer. Ya no hay que vivir más con pecado. Y sabe, hermanos, empecemos por conocer la voluntad de Dios en las pequeñas cosas. Como por ejemplo, Dios aborrece el chisme. Estaba leyendo hace poco un artículo de un doctor de apellido Raudy, creo que es. Y él decía en este artículo, se hizo un estudio a más de 500 personas y descubrieron que la gente chismosa es más feliz. Es de verdad el artículo. Es un doctor muy serio, él, un muchacho muy serio. ¿Lo conocen ustedes? Creo que es de apellido Raudy. El estudio da como resultado que la gente chismosa es más feliz, disfruta más. Claro, así es el pecado. Porque la Biblia dice que el chisme, a Dios no le agrada el chisme, hermanos. No hay que estar hablando de los hermanos. No hay que estar hablando de los hermanos. Menos de los pastores. Menos. Contra un anciano le dijo Pablo a Timoteo, no admitas cohecho alguno a no ser con 2 o 3 testigos.
Toda persona que venga a hablar contra un anciano de la iglesia, si no viene con dos testigos para ir al pastor a ver qué fue lo que pasó, no lo escuche. Se puede hacer un nido de cucarachas donde se, ay, que mire, ay, que mire. Yo le digo a los hermanos de Tibás, por favor, hermano, ni aquí. Y cuando vayan a las reuniones nacionales, no hablen nada que tenga que ver de la iglesia, háblenlo conmigo. No caigan en esa tentación. Caen en esa tentación, viene males para tu vida. No porque los pastores seamos intocables. No es por eso. No conviene. Con dos o tres testigos voy donde mi pastor, pastor, mire, pasó esta situación, esto está sucediendo. Y entonces se busca una solución. No van a solucionar nada hablando y hablando y hablando. Eso a Dios no le agrada. Empecemos por lo pequeño. Perdonémonos los unos a los otros. A Dios no le agradan las divisiones dentro de la iglesia. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Cómo se titula el tema? Tu voluntad, Dios, no la mía. ¿Cómo es la voluntad de Dios para la iglesia? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros. Vuelvas el que está a su lado y dígale, sopórteme. Algunos dijeron, más. Dígale, sí, más. Otro poquito, dígale. Otro poquito. Pregunto, ¿eso incluye a los pastores? ¿Qué responde? ¿Eso incluye a los pastores? No, porque los pastores no hacemos nunca nada. A los pastores también. Soportar es guardar silencio. Eso es soportar, guardar silencio. A ver, mi pastor viene y me dice algo, o un hermano mayor de la iglesia, un líder mayor te dice algo, te incomoda y usted se queda viéndole, sí, está bien, está soportando, pero cuando da la espalda, no está soportando. No estás soportando, estás hablando. Eso va a traer perjuicio para tu vida. Porque hermanos, si usted quiere ver Números capítulo 12 y Números capítulo 16, se da cuenta que cuando hablaron del pastor, las cosas no terminaron bien. Y en Números 12 me encanta porque Moisés representa a cualquier hermano de la iglesia. Ellos hablaron contra Moisés porque agarró una negrita, una mujer cusita. Una mujer que, si bien es cierto, no era parte del pueblo de Dios, pero era una mujer convertida. Una mujer que había adoptado todos los preceptos de Dios y vivía conforme una mujer que ama al Señor. Por eso Moisés, no fue que Moisés tomó una mujer ahí del mundo, no. Era una mujer que se había convertido al pueblo de Dios y vivía con todos los parámetros. Y entonces María y Aarón hablan contra Moisés. Moisés representa a cualquier hermano de la iglesia. Ten cuidado cuando hablas de los hermanos. Habla con sabiduría, habla purezas, habla con salmos, habla con alabanzas. Exalta al hermano. Lo negativo, preséntalo a Dios para que Dios le ayude a vencer. Amén, hermanos. Porque Dios no le agrada el chisme. Vuelvas el que está a su lado y dígale, Dios te bendiga. Sí, dígale. ¿Cómo que no sea chismoso? No, así no, hermanos. Capítulo 38. Este hombre llamado Sedequías vuelve a consultar, versículo 17, 18. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Por segunda, no segunda vez. Sedequías ya había oído muchas veces esto, pero directamente la segunda vez Jeremías le dice, entrégate, debes entregarte, va a venir consecuencia para tu vida. Oye, ve a tu trabajo y revisa lo que estás haciendo mal, no lo sigas haciendo. No tome lo que no es tuyo, hermano. A Dios no le agrada. Deja de mentir. La voluntad de Dios no está en la mentira. San Juan 8:44 dice que los mentirosos son hijos del diablo porque él es padre de mentira. Deja de mentir, porque si no van a venir consecuencias a tu vida. Oye, varón, cuida tus ojos.
pastor, una vez se me acercó un señor, pastor, vea, es que como usted sabe que nosotros los hombres, usted sabe que todos, no, un momento, suave. No meta a todos los hombres de la iglesia en tu cochinada, no hagas eso. Pero pastor, todos los hombres, no todos los hombres, déjeme decirle, porque habemos hombres que Dios por su espíritu ha puesto la gracia en nuestros ojos porque hemos creído lo que la Biblia dice, que podemos vencer, dice Romanos capítulo 8, somos más que vencedores, no tenemos que ser vencidos. Bueno, pastor, está bien. Entonces me cuenta una historia de un teléfono y que le mandaron un mensaje y que él tenía 2 teléfonos, vergonzoso lo que él contó. Y entonces en un teléfono le llegó, se puso a buscar imágenes que no debía, y entonces una imagen se la quería mandar para su teléfono, y por mandarla a su teléfono, a su otro teléfono, la mandó al grupo familiar y se le armó. Muy triste, me dio tanta tristeza, hermanos. Fue expuesto completamente. Ahora mi familia no me quiere hablar, un señor grande en esas cosas, ni grande ni pequeño, nadie tiene que estar en eso. La Biblia dice en el libro de los Proverbios capítulo 15 versículo 3 que los ojos del Señor están en todo lugar. ¿A quién mira? Mirando a los malos, pero termina diciendo que también a los buenos. Los ojos del Jehová están en todo lugar. Él te está viendo. Ya no hagas más eso, hermano. Porque va tarde o temprano van a venir dificultades en tu vida. Mejor tus ojos pertenecen al Señor. ¿Sabe? Job capítulo 31 versículo 1. Job con toda su pureza dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había de ver a una mujer virgen, a una doncella? Alguien dijo, pastor, ¿y si no es doncella? Mateo capítulo 5 versículo 27 y 28. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Y también las mujeres deben cuidar sus ojos, pertenecen al Señor. No sea que como Sedequías, que terminó sin ojos. Le sacaron sus ojos, literalmente le sacaron sus ojos por su desobediencia. Nuestro corazón debe pertenecer al Señor como también nuestros ojos. Amén, hermanos. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que vivamos santa y piadosamente delante de Dios. Verso 19, y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Lea conmigo el 20. ¿Cómo dice, hermanos? Y dijo Jeremías, otra vez, 1, 2 y 3. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo. ¿Cuántas cosas ha hablado hoy Dios para tu vida? Tienes 2 caminos, la desechas o la pones en tu corazón. Desechas todo lo que te esté estorbando, todo lo que te esté estorbando. Sabes, esto no agrada, pero ¿por qué no lo? Algunos empiezan, ¿será que no soy justo? Eso es que no soy capaz de vencer. He descubierto a través de los años que es una tremenda excusa puesta por el diablo en el corazón de muchos hermanos. Porque ya es muy fácil. Pues si llego a la conclusión que no soy justo, pues por eso soy vencido, entonces sigo en el pecado. Con esa mentalidad nunca va a salir de ahí. Usted lo chequea, se sienta, a ver, venga, pregunto, analiza. Este hermano es un justo, tú eres un malicioso. Puedes vencer, ya no sigas más en ese pecado. Deja ese pecado. Deja de estar mandando mensajes con personas que no te convienen. Deja de estar coqueteando con ese compañero o compañera de tu trabajo. No es justo, no es renacido, no conviene, no te conviene, por favor, hermanos. Yo no sé cuántos años tengo de estar predicando el yugo desigual y todavía la gente se quiere dar el chance.
Nunca eso va a terminar bien. Espera. Dios tiene para ti un tremendo hombre, una tremenda mujer de Dios. Ahí está, solo espera tantito. Vuélvase al que está, dígale, espere, dígale. Ah, ya no quieren decir nada. Porque de todas maneras, si no se casa aquí, en el cielo tampoco, porque allá no va a haber matrimonio. Entonces, tranquilo, quédese así tranquilito. Verso 21. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cielo tus pies, se hundieron atrás. Aquí hay una palabra donde Dios también habla sobre lo que va a pasar. Llegó la guerra. Capítulo 39, una hoja más. Llegó la guerra. Y cuando llega la guerra, ¿qué tenía que hacer Sedequías con todos los suyos? Es una pregunta. ¿Qué tenía que hacer Sedequías? Según la palabra de Dios, ¿qué tenía que hacer? Humillarse y entregarse. Eso significa levantar las manos. En el contexto hebreo, cuando se levantaban las manos, significa humillarse. Ellos regularmente se quitaban la camisa y levantaban las manos con su arma, con las manos abiertas o sin arma. Significa rendición, humillación. Me rindo, me entrego. Eso tenían que hacer. Entonces un choque en la mente, así, si me entrego y me matan, si me entrego y me golpean, pero Dios dijo que no, voy a vivir yo, mi casa, mis hijos, todos vamos a vivir. Pero Dios dice eso, pero es que son mis enemigos. Es Nabucodonosor, es el contrario. ¿Qué hago? En esa lucha no venció. Muchas veces así, cuando dejamos entrar pensamientos malos a la mente, así pasa. Pero ese muchacho se ve muy bueno y ya está yendo al culto conmigo. Pero él se va a convertir o ella se va a convertir, pero Dios dice que yugo es igual. No, esto puede terminar mal, pero si se convierte y al rato nos va bien. Y ve a fulano y fulana también lo hizo y comienzas a dar un pensamiento que no conviene. No conviene. Mejor espera. Espera un poquito que Dios en su camino va a obrar. Dios va a hacer su voluntad. Pero ¿qué pasó? Capítulo 39, versículo 4. Y viéndolo Sedequías, el rey de Judá, llegó la guerra. Recuerde, estamos en eso. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla. Fue lo primero. Mató a sus hijos frente a él como castigo por no obedecer. Mató a todos sus hijos, los mató. ¿Qué más hizo? 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Así terminó este hombre por no obedecer. Pregunto, ¿consultar a Dios es bueno o malo? Ah, depende. Si voy a consultar para conocer su voluntad y obedecer, es muy bueno. Pero si voy a consultar por el solo hecho de ver si lo que me dice el pastor se alinea a lo que yo quiero, es malo. ¿Para qué? Si consulto es para hacer la voluntad del Señor. Pero, ¿sabe, hermano? Yo he descubierto que más del 90% de los hermanos que consultan ya saben lo que tienen que hacer. ¿Sabe cómo lo he descubierto? Porque mientras estoy hablando están
Ya, sí, ya sabía. Sí, sí, ya, como cállese que ya yo sé lo que, ya eso sé lo que tengo que hacer. Más del 90% así hacen. Ninguno se sorprende con lo que les digo. Sí, sí, y pastor. Quería jugarse el chance y de pronto el pastor dijera, no, sí, hágalo, hágalo. Pero no, que vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Dice el libro de los Salmos 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocaren de veras. Voy a terminar, hermanos. Voy a terminar con unos ejemplos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a buscar, hermanos, en su Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tiene, mis hermanos? Mire, cómo Santiago nos va a enseñar unos errores que podríamos cometer. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La palabra traficar aquí es una palabra griega que habla de negociar, negociar, ¿sí? Está diciendo Santiago, hay un grupo de personas que suelen hablar así, mañana voy para tal lugar, voy a comprar este carro y vendo este otro carro, voy a abrir una sucursal y voy a ensanchar, voy para sí mismo. Eso está bien, tener esa clase de vocabulario. Y mañana voy, mañana me levanto, mañana voy a traer y voy a comprar y después abro otra bodega y después compro otro carro. Voy. No está bien hablar así. Porque vea lo que dice Santiago, verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo es la vida? Es neblina. Hoy voy a ir a orar para que me ayuden ustedes a orar por mí. Voy a ir a orar por un científico y su esposa, también científica y doctor ella. Los dos son personas con muchísimo dinero. Uno es argentino y el otro, la señora creo que es alemana, algo así. Ellos, están los dos donde el doctor les dio 3 meses de vida a los dos. Y ellos dedicaron toda su vida a hacer mucho dinero. Tienen muchísimo dinero, tienen. Mi niña trabaja un poquito ahí como enfermera. Y ellos están en su lecho de muerte ya, los dos. La señora ya no puede casi hablar ni nada. Y el señor, un poco entiende un poco más. No tienen hijos, no tienen familia, no tienen nada. Todas sus riquezas y todo lo que tienen quedó en la nada, porque los dos, uno, está ya muy inconsciente, el otro está muy con Alzheimer y así. Pero ella les dijo, yo puedo llamar a mi papá que es pastor y ore. Sí, sí, la señora, sí, que venga a orar. Y la dueña, la señora que a cargo de las enfermeras, dio permiso. Pero el Señor dijo, la vida se me pasó volando. ¿En qué momento estoy aquí? Sí, ¿en qué momento estoy aquí? Ya llegó, está en el lecho de su muerte y toda su vida la dedicó a hacer cuanto a él le parecía y quería. Nosotros como justos debemos cuidarnos siempre de tener una vida conforme a la voluntad de Dios, para que cuando llegue el día de nuestra partida estemos tranquilos que vivimos conforme a su voluntad. Una pregunta, hermano, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Esa pregunta en tu corazón debes meditarla muy bien. Verso 15. Lea conmigo, por favor, en voz alta, de Santiago 4:15. ¿Cómo dice? En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es una frase que debe estar en el corazón y en los labios de toda la iglesia.
el miércoles nos vemos, si Dios lo permite. Una vez, un día, una persona me quiso exhortar. Y digo yo, si es la voluntad de Dios. Y me mira, sí, sí es la voluntad de Dios. Y yo le miré, ¿y usted cómo sabe? ¿Qué tal si el Señor me quiere llevar mañana? Ya no nos vemos el miércoles. ¿Sí o no, hermanos? Si él me, a ver, hermanos, nos vemos, hermano, nos vemos el fin de año en el retiro, no sé qué, nos vemos ahí. Si es la voluntad de Dios. No, él quiere que usted venga. Sí, pero ¿y si me quiere llevar antes? No nos vamos a ver, ya nos veríamos en el cielo, pero ya no en el retiro. Y si me ve en el retiro, salga corriendo. Eso es algo raro, hermanos. No sería yo. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Aprenda esa frase. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si Dios lo permite. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si Dios lo permite. Porque solo Él sabe y conoce lo que ha de venir para el futuro. Por ejemplo, en la primera carta de Corintios, ¿sí? Dos textos más y ya con esto terminamos. En la primera carta de Corintios, capítulo 16, vemos un cambio de palabras del apóstol Pablo y le voy a explicar por qué. Capítulo 16 de la primera carta de Corintios, verso 5. Pablo no acostumbraba a hablar así, pero aquí usó ese lenguaje. Yo le voy a explicar por qué. ¿Lo tienen, hermanos? Primera carta de Corintios, capítulo 16, verso 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. ¿Cómo iré a vosotros? Pablo, usted lee las cartas paulinas, él nunca usa palabras así. Voy a hacer, iré, no, siempre si Dios lo permite, si Dios quiere, estoy orando por esto, pero aquí habla con esa seguridad. Mire lo que dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pero vea cómo cambia el lenguaje y por qué lo cambia. Verso 6. Y podrá ser que me quede con vosotros. Podrá. ¿Qué significa eso? No hay seguridad. Puede ser que me quede con vosotros. ¿Por qué cambia el lenguaje? Del verso 5 iré a vosotros, pero primero voy a Macedonia. ¿Por qué así? Y aquí en el verso 6 podrá ser que me quede con vosotros o aún que pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Ustedes me van a encaminar hacia donde Dios quiera que yo vaya. ¿Sabe por qué hablaba así? Porque en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, versículo 6 en adelante, Pablo quiere ir a una ciudad y Dios se lo impide. Pablo quiere predicar en otra ciudad y Dios se lo impide. Pero estando en esa otra ciudad, tiene una visión y ve a un hombre de Macedonia, un macedonio pidiendo ayuda. Y ahí mismo entendió por el Espíritu que tenía que ir a Macedonia. Dios lo dirigió, tienes que ir a Macedonia. Por eso Pablo dice, yo voy a ir a ustedes, pero primero voy a Macedonia, porque ya Dios le había revelado esa voluntad. Como cuando iba en naufragio, estaba en un naufragio Pablo, ¿recuerdan? Y en ese naufragio se levantó una tormenta y todo el mundo estaba muy asustado. Y él se levanta una mañana y dice, varones, coman, porque anoche estuvo conmigo el santo ángel de Dios y me ha dicho que ni aún un solo cabello de ustedes se va a perder. Así que estén tranquilos. Eso era, Pablo era un hombre de comunión con Dios. Así nosotros como justos tenemos que vivir una vida de comunión con Dios para hacer su voluntad. Amén, hermanos. Tenemos que buscar cada día al Señor a través de la oración y buscar su voluntad y no la nuestra. Vamos a orar entonces, hermanos. Amado Dios, te damos muchas